Hola, me llamo Pablo y soy el músico tocando el violín. Estoy debajo de la tierra en una habitación misteriosa. Hay muchos túneles y trampas dentro de ellos. Es una caverna grande que necesité explorar para encontrar un gran tesoro de oro. Estoy con un dragón que protege el oro, pero él se duerme con la música. Ahora el dragón duerme y yo puedo robar el tesoro. Pongo el oro en mi mochila y salgo corriendo de la caverna y a la tierra, donde mi amigo me espera para recogerme en nuestro barco. Este es mi amigo Roberto. A nosotros nos gusta tocar la música y robar cosas valiosas porque queremos el poder y dinero ilimitado. Fuimos a nuestra casa aproximadamente 50 millas por agua. Cuando volvemos, Roberto está tocando con los pájaros dentro del océano para relajar después de robar el oro. Podemos manipular animales y humanos con la música, incluso unos tan pequeños como una araña. Vivimos en la playa y practicamos nuestras habilidades debajo de un cielo azul. Pero pronto nos vamos a otra aventura y necesitamos robar a nuestro enemigo. Te presento a mi enemigo número 1, el león, que trabaja para el rey del país que no nos gusta. Él ha sido nuestro enemigo porque él quemó mi casa aproximadamente hace 8 años. Ellos siempre empiezan conflictos y son personas violentas. Roberto y yo queremos la plata que protege, pero la plata tiene un precio. El león tiene una cola muy larga y fuerte y también tiene un aguijón grande. Debemos tener mucho cuidado cuando intentamos robar sus coronas y gemas raras, porque si te atrapa, te comerá como un bocadillo, son sus colmillos grandes en su boca. Entramos su guardia con mucho cuidado, sin hacer ruido. Entonces la pisa en un palo y el león escucha, pero no nos ve. Puedo dispararle con una pistola de veneno y él se cae. Le golpeamos para que no se despertara. Entonces le robamos de todo la plata y su guardia. Fuimos a mi camión, no sé si está muerto. De camino a nuestra casa hablamos de nuestras viejas aventuras como unos años antes de esto. Fuimos al campo de césped grande. Nos movimos a través de la tierra y los árboles hasta que encontramos las escaleras espirales. Nos gustaba robar cosas caras y queríamos robar el rayo de Zeus. Cuando llegamos a las escaleras, necesitábamos pagar una tarifa al San Caracol para subir. Fuimos a Paraíso, pero no pudimos encontrar. Lo volvimos y hablamos de nuestra aventura. Decidimos robar solo cosas como gemas y dinero para que fuera más fácil y solo queríamos la emoción y el dinero. Cuando volvimos a casa, nos escondimos durante 3 semanas con la plata. Cuando salí a casa, me di cuenta de un problema. De repente, nosotros habíamos empezado una guerra. Con espadas y pistolas, 2 ejércitos estaban peleando en un desierto gracias a nosotros. Cuando robamos la plata del león, robamos todo el dinero del rey. También la guerra había matado a su esposa, la reina. El rey sabe que otro país había comenzado la guerra. Volví a casa y le expliqué la situación a Roberto. Íbamos resolviendo una solución para escapar del campo de batalla con el dinero. Decidimos salir 2 días después en silencio. Manejamos al puerto deportivo en una ciudad 30 millas de guerra y robamos un barco para irnos del país. Era de noche y nosotros fuimos al mar, pero hubo una tormenta mala. Después de 3 horas de olas grandes y agua en el barco, escapamos. Cuando estábamos afuera de la tormenta, celebramos debajo de un arco iris con cervezas. Navegamos por muchas semanas, viajando alrededor del mundo. Cuando llegamos a nuestro destino, nos habíamos escapado de la guerra y nuestra culpa. Decidimos usar el dinero para comprar una isla grande y vivir allí. Nos gusta la naturaleza y el océano, así que parece una gran manera de vivir. Viviremos en el sol y debajo del cielo azul. Me relajaré en la playa con dinero ilimitado y agarraré pescado fresco para comer en nuestra mansión.